Shalom Alejem, bienvenidos a la clase de los martes en la Halajá. Estamos estudiando las leyes sobre las bendiciones, sobre diferentes tipos de bendiciones, sobre comida, sobre lavado de manos, diferentes tipos de bendiciones. Estamos estudiando en el Yakut Yosef y estamos en el capítulo 40, página 245, Yakut Yosef en español. Queremos de gracias a todos los youtubers, a todos los seguidores en Facebook, por estar siempre ahí en las clases, comentando, las personas que se me acercan en el trabajo, en la calle, que me dan gracias por las clases, que están aprendiendo. Queremos dar gracias a todos. Este shiur va dedicado a la elevación de la Neshama de Tov ben David y Abraham ben Chaim. Estamos en el capítulo 40 y hoy es 13 de Av, 16 de agosto 2016. Y el capítulo 40, reglas sobre la oración de gracias. Birkat Hamazon. Todo el que come un kazai de pan está obligado a recitar el Birkat Hamazon, esto es 29 gramos. 29 gramos de pan. Quien come 29 gramos de pan está obligado a decir el Birkat Hamazon, que es la bendición de gracias por haber comido pan después de terminar la comida. Este es uno de los 613 preceptos de la Torá. Así está escrito en nuestra Santa Biblia. Beajalta, besabata, uberachta, y comerás y te llenarás y bendecirás et Hashem Elokeja, al Señor tu Dios. Beajalta, besabata, uberachta, et Hashem Elokeja, y comerás y te llenarás y bendecirás al Señor tu Dios. De aquí se aprende entonces la obligación de agradecer a Dios por habernos proveído de alimentos a nosotros y a las demás criaturas del mundo. No solamente a nosotros, sino a todo el mundo, animales, personas. Lo correcto es que cada quien recite el Birkat Hamazon por sí mismo sin basarse en que lo escuchara del que lo está diciendo en voz alta. Y así es nuestra costumbre. Todo el mundo dice el Birkat Hamazon. Siempre va a haber una persona guiando, pero todos leemos el Birkat Hamazon. Debe recitarlo sentado y no se puede hablar durante el transcurso del Birkat Hamazon. Durante el transcurso de la bendición no se habla. Si lo hizo practicando inútilmente y demorando el tiempo que tomaría en acabarlo, se considera interrupción y debe volver a comenzar el Birkat Hamazon desde un principio. Si está diciendo las bendiciones de Birkat Hamazon o de la mejillá, que es sobre el sustento, veremos después más adelante qué es lo que es diferentes tipos de bendiciones. Ya dijimos ya en clases anteriores que lo que era la mejillá era para frutos para comida de sustento, que eran de los 5 granos y que no tuvieran forma de pan. Se hace la bendición de la mejillá, la bendición posterior. Y hoy en ese momento decir Kadish, Kedushá o Barejú, que son diferentes etapas del rezo, de la mañana, la tarde o la noche, no debe interrumpir para responder. Si escucha Kedushá, Barejú o Kadish, no debe interrumpir el Birkat Hamazon para responder amén a esas bendiciones. Bastante claro. La misma regla recae sobre la cuarta bendición del Birkat Hamazon, la llamada Hatov Behametiv. En otras bendiciones de texto extenso como ser Asher Yatzar, si responde Kadish, Kedushá y Barejú. Si está en Hatov Behametiv, no puede decir amén a Kedushá y a Barejú y a Kadish, pero si está en Asher Yatzar, sí puede decir Kadish, Kedushá, responder amén al Kadish, Kedushá y Barejú. Kadish es la oración que se hace sobre la persona que ha fallecido. Usualmente es el Kadish del Mourner's Kadish. Sí, de la persona que... De la persona que tiene duelo. Ajá, del doliente. Del doliente. Dice un Kadish en diferentes partes del rezo. Y si escucha ese Kadish cuando está diciendo Birkat Hamazon y va por la oración de Asher Yatzar, puede responder amén a la Kedushá, Kadish, Barejú. Comió sus alimentos junto con el pan en un sitio, debe recitar el Birkat Hamazon antes de abandonarlo. Antes de pararse de la mesa o lugar donde comió el pan, debe decir el Birkat Hamazon sentado en ese lugar.
Si salió del lugar sin decir las bendiciones correspondientes, cuando lo hizo por olvido o sin intención, bendice en el lugar donde se encuentra. ¿Te Salió, acordaste? te acordaste, estás en otro, comiste en la sala y te fuiste al cuarto y te acordaste en el cuarto que dices en el cuarto la bendición. En cambio, si fue adrede, debe regresar al sitio donde comió y bendecir, siempre que esté dentro del tiempo establecido. Vamos a ver en el capítulo 41 qué tiempo está establecido. En el párrafo 41. Está en duda si dijo Birkat Hamazon o no, si comió hasta satisfacerse, aun cuando de pan haya comido solamente un kazai y el resto se satisfizo. Con comidas debe asegurarse y decir Birkat Hamazon, puesto que estas bendiciones son de Torah, de Oraita, no son de los rabinos, sino son de la Torah. La bendición de Birkat Hamazon es bendición obligatoria de la Torah, no de los rabinos. Y en caso de duda debe asegurarse y decirlas. En este caso no es suficiente ni está autorizado a decirlas en su corazón, es decir, con el pensamiento solamente. No está autorizado a decirlo con el pensamiento, tiene que decirlo verbalmente. Está en duda si dijo Birkat Hamazon o no después que comió y se satisfizo. Esta condición es imprescindible para que las bendiciones sean consideradas de la Torah, ya que está escrito en ella: comerás, te satisfarás y entonces bendecirás. Debes asegurarte y bendecir, pero solamente las 3 verajot primeras hasta Bonei Yerushalayim, quien construye Jerusalén. La cuarta bendición, Mahatov Bameitiv, no la dice por cuanto esta es de Rabanán, de los Jajamim, de los rabinos. La dice solamente hasta Bonei Yerushalayim. La cuarta bendición, Mahatov Bameitiv, no la dice. Si está en duda, eso sí está en duda. Si está en duda de haber dicho Birkat Hamazon y la esposa le recuerda que sí dijo, puede confiar en ella y no vuelve a bendecir. Se confía en las esposas también. A veces. Para Birkat Hamazon se confía. Se confundió y dijo la bendición de a la mejillá en lugar de decir el Birkat Hamazon, ya no vuelve a rezar la oración de gracias. Como se aclaró en el primer párrafo, la medida de comida que obliga a decir Birkat Hamazon es un kazai de pan equivalente a 29 gramos. Comió 29 gramos de pan aproximadamente, dice Birkat Hamazon. De acuerdo a esta unidad de peso, un kazai de pan debían medir cada alimento comprado, comparando su volumen con el de este. Sin embargo, por cuanto es más fácil pesar la comida que medir su volumen, escribieron los poskim, los legisladores, que se pesa en una báscula y el peso nos indicará su volumen aproximado. Viene siendo más o menos esto. Tamaño de un huevo. Tamaño de un huevo. La costumbre simple y arraigada es tomar el peso del daram, medida de peso antigua, como equivalente para todas las medidas de la Torah. Kazai, Kabetza, Revi'it, Jalá, Pidyon Aben, etc. Cada daram pesa 3.199 gramos, poco más de 3 gramos. Por lo tanto, sobre estas medidas no tenemos ninguna duda, ya que fueron entregadas de generación en generación a través de los siglos. Seguro, cumplimos todos con el 3.199 gramos. Todos. Otros adoptan las medidas que se deducen tomando como unidad de peso el huevo, pero no hay que apoyarse en ellas. Es un poco más de un huevo. De un huevo de gallina, no un huevo de avestruz. Un huevo de gallina. En consecuencia, tomando como unidad de peso el daram y convirtiéndolo a los gramos, la siguiente tabla comparativa. Un kazai, 28.8 gramos, 29 redondeando. Un kabetza, 57.6 gramos, redondeando 58. Que son 2 daram. ¿No? Son 2 kazais. Un kabetza son 2 kazais. Un revi'it, ya eso es líquido, son 86.4 gramos. Ajá. Un revi'it de vino. Que es como una copa de vino. Un tercio. Un trago. Un tanto. Como un sí, lo que quepa en un lado. De un lado. Sí. Agilat Peraz, 172.8 gramos. En el caso de Agilat Peraz, se considera el tiempo que tarda
en comer 172 gramos, 172.8 gramos, que según algunos poiskims es de 4 minutos y según otros de 7,5 minutos. Ver más adelante párrafo 14. Eso sería como medio plato de comida, ¿no? Algo así. Ahilas pras casi siempre es para el pan que se hace en Kiddush. Exacto. 4 minutos ya se debe haber comido ese pan completo de Kiddush. O sea, como un cuarto de una jala. Quizá. Como un cuarto de jala, sí. Ujú. Sí, mira, desde arriba. Sí. 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 En 4 minutos tiene, bueno, un poco más grande. Sí, es como Con una rodaja. Bueno, Lo que sí, todo sí. esto del pan lo pican en rodajas. En rodajas Sí, como el pan de es- molde. Se le hacen rodajas. Una rodaja de esa en 4 minutos. Sí, eso está bien. Sí. Es un 40 segundos. Estos 29 gramos casais que debe comer para obligarse a decir Birkat Hamazon debe estar totalmente dentro de sus intenciones, de sus intestinos, sin incluir lo que queda en sus encías y entre sus dientes. Por consiguiente, es bueno que no sea demasiado exacto en esto, estimando siempre un poco más de ser posible. Lo ideal es comer el kasai de pan dentro de la comida en un tiempo no mayor de 4 minutos. Sí, el primer bocado que sea todo de pan, casi. O lo mojas con ensalada rápido ahí, Ujú. o a lo sumo 7,5 minutos. Hay algunos que opinan 7,5, la mayoría 4 minutos ya es ahilas pras. Suficiente. Ahilas pras es 4 minutos. Si comió hasta sentirse satisfecho, pero demoró en el kasai de... Y aparte también para no demorar entre hacer la bendición y comer el pan. No demoras también. No, Al estás momento que comiendo. bendices, que mojas en sal, ya estás comiendo. Exacto. Ya empiezas a comer ahí, empiezas a contar las 4 minutos. Las 4 minutos, entonces. Más el tiempo de ahilas pras, 4 minutos, no puede ser cumplir a otro con su Birkat Hamazon. Por ejemplo, a un enfermo que no puede decir Birkat Hamazon por sí mismo y él sí comió el kasai de pan dentro de los 4 minutos estipulados y está satisfecho, a este no puede hacerlo cumplir con su verajá Hasta que tú no cumplas. hasta que tú lo cumplas. Si demoró más de 4 minutos en comer el kasai de pan, aun cuando se satisfizo con otros alimentos y se originó en él la duda de si dijo Birkat Hamazon o no, ya no debe decirlo. Cuando es de Oraita, si tienes dudas, no lo digas. Cuando la bendición es de la Torá, si tienes dudas, no la digas. Para no decir el nombre de Dios en vano. Para no decir el nombre de Dios en vano, no decir un rezo de batalá, una oración innecesaria, y pronunciar el nombre de Dios en vano. Lo mismo sucede si comió el kasai de pan en el tiempo estipulado, pero no está satisfecho de la comida. En caso de dudar si dijo Birkat Hamazon o no, ya no lo dice. Incluso si no está satisfecho, porque beajalta, besabata o verachta. Comerás, te llenarás y bendecirás. Te quedas con Si hambre. comiste, si comiste y no te saciaste, no puedes bendecir. No puedes decir Birkat Hamazon. Tienes que cumplir beajalta, besabata o verachta. Tienes que comer, satisfacerte, Sí. llenarte y bendecir. Si te quedas con hambre, ya no. Si te quedas con hambre, tienes que seguir comiendo para poder entonces Y si no hay más comida, verachta. tampoco lo dice. Si no estás satisfecho, no. Okay. Puedes tomarte un review de vino. Puedes rellenar agua. Agua. O vino. El motivo del anterior es el siguiente. Al no comer el kasai de pan dentro de los 4 minutos y no saciarse con la comida, el Birkat Hamazon ya no es obligatorio de la Torá, sino de los hajamim. Es obligatorio igual, entonces. Es obligatorio de los hajamim ahora cambió. Ahora es de los hajamim, de los rabinos. Los rabinos entonces te obligan a decir Birkat Hamazon. Ya. En ese caso, ante la duda de si lo dijo o no, ya lo dice Safek Berajot Lehakel. Significa que cuando se origina una duda sobre una verajá, se aliviana, es decir, no se dice, porque hay duda. No, Y como ya se aclaró, muchos poiskims, legisladores, sostienen que el tiempo de las ahilas pras es de 7,5 minutos. Exacto. No de 4. Quien se sentó a comer estando completamente saciado con anterioridad no está obligado a decir sobre esta comida se borró. ¿No? Agila Gazá. Sin embargo, si su palabra tiene satisfacción de esos alimentos, debe recitar Birkat Hamazon.
Debe pronunciar las palabras de forma que sus oídos escuchen cuando está recitando el Birkat Hamazon. Escucharlo sus oídos. Si hay una persona diciéndolo en voz alta, por lo menos el que la está diciendo individual, escucharse uno mismo. Así mismo. Como cuando está diciendo la midá, que nadie te escucha, pero tú sí te escuchas. Sí. Debe pronunciar las palabras de forma que sus oídos escuchen cuando está recitando el Birkat Hamazon. Si no lo dijo de manera que él mismo lo oyera, pero pronunció las palabras con sus labios, cumplió con su obligación. En este caso no es necesario que vuelva a comer un kazay de pan para obligarse a decir Birkat Hamazon como corresponde. Bedievet lo pasaste. De Jajila no debes decirlo otra vez. Comer más para decirlo otra vez. Pensó el Birkat Hamazon en su mente, es decir, sin pronunciar con sus labios, está obligado a repetirlo. Tiene que verbalizar el Birkat Hamazon. Sin embargo, Para bendecir el que habla. para bendecir hay que hablar. Sin embargo, con respecto a otras verajot como Boré Nefashot o a la mejillá, si las pensó solamente, no repite la bendición, puesto que son de los hajamim y aplicamos la regla de Safek Verajot Leakel, Alinearse. aclarada anteriormente en el párrafo 15. En todo caso, con referencia a las verajot, a las bendiciones iniciales, Sheakol, Boré Periaetz, etc., si las pensó sin pronunciarlas, tiene una solución. Pensar o decir Baruch Shem Kebot Mahusol Leolam Boed y volver a decir la bendición correspondiente pronunciándola con sus labios como es la ley. Perdón. Baruch Shem Kebot Malchuto Leolam Boed para los sefardí. Ven acá, hay aquellas personas que son sordas. Sorda. A veces que son sordos o mudos o sordos solamente. No pueden escuchar que nadie haga Lo la dicen ellos, bendición. se Lo sienten. dicen ellos o los señalizan. Muy buena pregunta. Muy buena O pregunta. con el símbolo. Con el sign símbolo- language, ah, Con el ¿no? sign language, con el lenguaje de Esa es la manera de sordomudo. hablar de ellos. de sordomudo. Pero de ahora un ¿Qué tipo- obligación tiene el sordomudo? Muy buena pregunta. Habría que buscarlo para la próxima clase. Muy buena pregunta. A lo mejor, bueno, todo está en sign language. Todo eso está en Todo, sign pero si tienes que verbalizar el Birkat Hamazon, Sí, porque un ciego le pone el embraille y lo puede decir, Claro. puede hablar. pero un Pero sordo un mudo. mudo puede sordo hacer. Algunos que no saben hablar. Exacto, hay algunos que no pueden pronunciar palabras, No, pero hay porque algunos nunca que lo han sí, oído. que lo que son es mudo pero no sordo, o viceversa. Ujú. Si tú eres. Aunque casi siempre viene junto. Claro. Muchos muertos sordomudos porque no oyen, entonces No oyen, entonces no saben, aprenden. no saben No replicar. saben enunciar las palabras. Porque no saben cómo suenan. Pero igual, yo creo que tal vez, mira, eso sería, es una buena pregunta, porque al tú hablar, esa es la manera tuya de verbalizar siendo mudo. Buena pregunta. Mm. Muy buena pregunta. Se me queda en el tintero. Entonces. Si obligado por circunstancias ajenas a su voluntad, como es la de estar enfermo, se vio precisado a pensar el Birkat Hamazon sin decirlo oralmente, una vez que pasó el apremio, aún estando dentro del tiempo límite, no es necesario repetirlo. En cambio, si esto mismo sucede con la lectura del Shema, una vez que pasó la premura, debe volver a leer el Shema pronunciándolo con sus labios. Y entonces volvemos a la pregunta, ¿y el sordomudo cómo pronuncia el Shema? Exacto. Esa misma pregunta era la próxima. Interesante. Porque, y aparte, es una cuestión también de tiempo. Nunca se me ocurrió decirle esto al rabino que me enseñó. Sí. Nunca Sí, se me ocurrió no. preguntarle eso. De los sordomudos. Sí. No, porque hay gente que no tiene esas capacidades. Es que no pueden decirlo. Nunca no. se me ocurrió. Pero estaría interesante saber. Las mujeres también están obligadas a recitar el Birkat Hamazon, no solamente a cocinar, a planchar, a lavar, sino también a recitar el Birkat Hamazon completo, con todas sus verajot, con todas sus bendiciones, incluyendo la frase que se refiere a Berit Betogá, en la segunda bendición del mismo. No deben decir las mujeres el texto sintetizando del Birkat Hamazon que aparece en algunos libros de Tefilá. Incluso si no les aplica. Berit Tefilá. No les aplica. Berit Betogá. Si están muy atareadas con sus niños, pueden dejar de decir la parte de Arrahamam para cuando se desocupen de sus tareas, pero tienen que decirla.
Mm, Lo que pasa con las mujeres, para explicar bien, no es que sean menos, que sean más que nada, sino simplemente que las mujeres no están obligadas a las misbat, a los mandamientos que tengan que ver con tiempo. Por ejemplo, Birkat Hamazon es un mandamiento de tiempo. Tiene cierto tiempo para decir Birkat Hamazon después de. Las mujeres están exentas Leshma, de esa, todo eso. la Shema, entonces, están Pero tiene, exentas pero tiene otras obligaciones. de esos misbot. Pero están obligadas a otros misbot, que es la Jalá, Taharaj Mishpachá, Snoot. Sniut, ¿cómo se dice Sniut? Ese se llama. Modesty, pero en español Modestia. no es modestia. No, eso es Pudor o- pudor. Recato. Recato. Están obligadas a esas misbot, que equivalen a ponerse tefilín, a ponerse talits, a leer, estudiar Torah. equivalen a esas misbot. Claro. Entonces, por eso cuando se casan, el marido hace una parte que, por ejemplo, el marido no está obligado a hacer jalot. El marido no está obligado a taparse, bueno, sí está obligado a cubrirse la cabeza, pero Sí, no, pero no. Sí, pero no todo el pelo. pero hasta la jará, mispajá, no está obligado a cubrirse. El marido no tiene que meterse un micro porque no tiene periodo menstrual. Exacto. Entonces, hay cosas que aplican para la mujer y hay cosas que aplican para el hombre. De Y entre cubrirse los dos se el cabello. combinan y entre los dos Hacen el hacemos complemento. los 613 misbot. Mm. Pero no es que la mujer sea menos, que sea más, o que Son diferentes. no es machismo. Pero Al contrario, esa parte del. la Torah es muy feminista. Pero el Birkat Hamazon. El Birkat Hamazon sí están esa- obligadas a pero decir esa las parte mujeres. De estudiar. De Arajamam, si están atareadas en ese momento, la pueden decir después. La parte que dice Arajamam, Exacto. la mujer que está en duda si dijo o no el Birkat Hamazon, aun cuando comió y se satisfizo, no vuelve a decirlo. De todas maneras, es aconsejable que en un caso así piense todo el Birkat Hamazon sin pronunciarlo con sus labios, o también puede oírlo de quien está obligado a recitarlo y pensar en cumplir con él. La mujer no puede hacer cumplir al hombre con su Birkat Hamazon cuando éste comió y se satisfizo. Si ya lo hizo y pensó en hacer cumplir con su Birkat Hamazon a un hombre, cuando los dos comieron hasta satisfacerse, cumplió también el hombre y no repite las bendiciones. Cuando la mujer comió y se satisfizo, puede liberar con su Birkat Hamazon a un hombre que comió un kazai de pan, pero no está satisfecho de su comida y por lo tanto solo está obligado a decir por los hajamim. Es obligación. Pues Pero si se la mujer dice Birkat Hamazon y Se obliga al hombre. Pero si se de Jehová. está satisfecho, su Birkat Hamazon no no lo saca de lo Jehová. saca de Jehová. Si ella y él no se Fácil. satisficieron Ujú. con su comida, aún comieron un kazai de pan, no puede la mujer eximir al hombre con su Birkat Hamazon. La mujer está obligada a recitar el Birkat Hamazon también durante su ciclo menstrual. Ya. Igualmente todas las berajot. Todas las berajot está la mujer obligada a hacerlas cuando está en su ciclo menstrual. O sobre comida o sobre cualquier Sobre mitzvah. comida o sobre cualquier misbot. Y es responsabilidad de las directoras de los colegios para señoritas, Bet Yaakov, Los seminarios, sí. explicarles esta ley a sus alumnas. Mm. Los niños están obligados a recitar el Birkat Hamazon por los ajamim. En consecuencia, no pueden eximir de su obligación de decirlo a una persona adulta que comió hasta satisfacerse y cuya obligación es de la Torah. Están obligados a decirlo por los ajamim, pero no hacen exento a una persona mayor. En cambio, si esta persona mayor comió solo un kazai y no quedó satisfecho de su comida, su obligación pasa a ser de los jajamim. Puede el menor que comió y se satisfizo eximirlo de la Birkat Hamazon si piensa en hacerlo cumplir con lo suyo. Sin embargo, no es aconsejable actuar así deliberadamente. O sea, es lo mismo que la Con lo mismo que la mujer. El niño que comenzó una comida formal el día anterior de su bar mitzvah, cerca de la puesta del sol de la fecha en que se completa sus 13 años, lo ideal es que espere hasta la salida de las estrellas, si es que no transcurre el tiempo límite para decirlo y cumplir con la mitzvah de la Torah. Okay. Si dijo el Birkat Hamazon antes de la aparición de las 3 estrellas, no debe repetirlo después, aún cuando siga satisfecho de aquella comida. Y estando ya obligado. Ya Y cumplió. estando ya obligado porque ya es bar mitzvah. Ya cumplió igual. Las bendiciones que conforman el Birkat Hamazon están relacionadas entre sí. Significa esto que si solo sabe una parte de las bendiciones y no todas en orden, no dice el Birkat Hamazon.
Únicamente cuando su duda es sobre la cuarta bendición, Mahatov Amitiv, que como ya se aclaró es de los Jajamim, puede bendecir el resto de los Berajot en el orden adecuado. Omitió decir la parte de Berit Betorah establecida en la segunda bendición de Birkat Hamazon, por cuanto hay quienes opinan que su no lectura no provoca la anulación del mismo y que el texto es de los Jajamim, no repite el Birkat Hamazon. Omitió decir Retze Bealitzeinu, párrafo que se aumenta únicamente en Shabbat. No, este. Era 90. 90. Bueno. Ahí está en español. ¿Dónde? Abajo del libro azul, el libro rojo, el libro rojo, el del que está debajo. Ahí. No, creo que... En Shabbat. Recebe Ariseinu, Hashem Elokeinu, Emisboiseja. Se dice en Shabbat. Y dice que... No, el de abajo. Ese. Ahí está. Ya me estoy pareciendo a mi rabino. Este 3, 4 libros abiertos, uno arriba del otro. Que no es suficiente. Este dibujito. Sí, sí. Si no, el negro que está abajo del rojo ese también lo tiene. ¿Sí? Recebe Eliseno, Hashem Elokeinu. Que sea tu voluntad fortalecernos, oh Hashem, nuestro Dios, en tus preceptos. Esa es la oración de Recebe Eliseno. fortalecernos en tus preceptos. Fortalecernos en tus preceptos. Se dice únicamente en Shabbat, antes de finalizar la tercera bendición en Birkat Hamazon. Cuando esto sucede el viernes en la noche, Seudá Rishonah, la primera Seudá de Shabbat, perdón, o el sábado a mediodía, la Seudá Sheniyah, segunda comida formal, si lo advirtió después de decir Baruch Atah Hashem, Laad Hael Abinu, etc. Cuarta bendición, debe regresar al principio de Birkat Hamazon. No puede pasarse la bendición de Shabbat. Pero si no lo notó, cuando solo había dicho Baruch Atah Hashem Elokeinu Melech Haolam y no alcanzó a continuar Laad Hael Abinu Malkeinu, puede corregir aún completamente la verajá iniciada de esta forma. Shenatan Shabbatot Limnuha Leamo Israel Beahabá Leot Uberit Baruch Atah Hashem Mekadesh Hashabos. Y después continúas con la otra. Déjame decirlo. Oh, sí, sí. Sefardí. Está bien. Baruch Atah Hashem Elokenu Melech Haolam, y no alcanzó a continuar Laad Hael Abinu Malkenu, puede corregirse aún completando la verajá iniciada de esta forma. Shenatan Shabbatot Limnuha Leamo Israel Beahaba Leot Ubreit Baruch Atah Hashem Mekadesh Shabbat. Lo advirtió en la bendición anterior al decir Baruch Atah Hashem con la intención de acabar Bonei Yerushalayim. Amén. Finaliza la frase diciendo Lemadeni Jukeja. Vuelve para decir Retze y la verajá de Bonei Yerushalayim y continúa en el orden acostumbrado. Y después sigues para la próxima. Y después para no decir algo de yeah. Por consiguiente, únicamente cuando comenzó de hecho, con el texto de la cuarta bendición, Hael Abinu Malkeinu, debe repetir desde el comienzo de Birkat Hamazon si omitió decir Retzei. Gracias. Pero sucede lo mismo cuando tú tienes una que se incluye, por ejemplo, para los Yom Tov, para Purim, para Hanukkah. Sucede lo mismo si se te olvidó.
Pues, ¿Mm? pues voy a ver aquí. Ya se explica más adelante. Estamos en Shabbat todavía. Esto como cuando lo que pasa con Navidad, que incluye al Hanisim. Viene más adelante, lo explica aquí, Rosh Hodesh y todo. Ya viene, Ok. viene más adelante. Sí, porque hay cosas que se insertan dentro del Ujú. Birkat Hamazon. Olvidó decir Retzebe Alitzeinu en la tercera comida formal de Shabbat, Seudat Shlishit, después de la oración de Minjá, y se dio cuenta al acabar Boné Gushalayim, aumenta ahí la bendición que mencionaba en el párrafo anterior, Shenatan Shabbatot, etc., completa con Shemu Malchut, y luego continúa con la cuarta bendición. Si no se percató, esto es práctica. Entonces no es que se brinca, es que vuelves atrás, Regresas continúa, atrás. y después sigues a la Continúa. próxima. Ya. Pero si no se percató hasta que comenzó la Ad, Jael, Avinu, etc., continúa con la bendición normalmente sin repetir. También la mujer que olvida decir Retzebe Alitzeinu en Ciudad Shlishit no repite. Ah, Debe decir Retzebe Alitzeinu en Birkat Hamazon de Ciudad Shlishit, aun cuando continuó comiendo después que finalizó el tiempo de Shabbat. En ese caso, se olvidó decir Retze, inclusive si lo advierte antes de empezar la cuarta bendición, la Joel Abinu, ya no dice la verajá de Shenatam Shabbatov Lemnuchá. ¿Estás inseguro de haber dicho Retze en cualquiera de las comidas formales de Shabbat? No es preciso que repita el Birkat Hamazon. Si aumentó una comida más al margen de las tres formales obligatorias en Shabbat y olvidó decir en ella Retze, no debe volver a repetir la oración de gracias por cuanto ya cumplió y mencionó con las comidas de Shabbat cada una en su tiempo. no es obligatorio, Sí. en otras palabras, La cuarta, aumentar más. ni aumentar por gusto. La mujer que olvida decir Retze Vialitzenu en una primera y segunda comida de Shabbat debe repetir igual que el hombre. En Ciudad Shlishit, no, en la tercera comida no, pero en la primera y la segunda, sí. Omitió decir el párrafo Yale Beyabo en Birkat Hamazon de los días primeros de Rosh Hodesh, los primeros del mes, tanto en la noche como en el día, y lo notó antes de comenzar la bendición de Hatov Beamitiv. Dice ahí mismo, Baruch, Shenatam, Rashe, Hodashim, le amó Israel, le Zikaron, sin Shem Umalchut. Sin Shem Umalchut. Dice Baruch, Shenatam, Rashe, Hodashim, le amó Israel, le Zikaron. Sin decir Shem Malchut. Shem Malchut. Si comenzó ya la cuarta bendición, no vuelve para decir ya le veíamos. Si comenzaste la cuarta bendición, no dice ya le veíamos ya. De Rosh Hodesh. Como ya aclaramos, debe decir lo digas anteriormente para recordarte que lo no dijiste. ¿No? ¿Cómo? Lo dirías antes de la cuarta, si se te olvidó, porque estás haciendo recordándote. La cuarta es Ubenei Yerushalayim. Por eso lo dices antes de... Siempre en el orden del Sidur. Exacto. Es antes, después de Retze Bealitzenu. Pero insertas el Rosh Hodesh ahí. Viene entonces Porque se te el olvidó. Okeno, el Okea, Boseinu, entonces ahí viene ya la Villabo. Ya. Y Porque después se te entonces olvidó. viene la cuarta. O no lo hiciste, ¿por qué razón? Que Baruch Atah Hashem Elokeinu Melech Haolam, Joel Avinu Malkeinu. Ajá. Esa es la cuarta. Ya. Se dice antes de eso. Ya, ok. ¿Ah? Porque no te acuerdas que la habías dicho. Para Rosh Hodesh. Exacto. Para Rosh Hodesh. Como ya aclaramos, debe decir el Birkat Hamazon sentado, ni parado ni caminando. También debe cuidar de no ocuparse en ayudar a quitar los utensilios o platos de la mesa mientras se está recitando el Birkat Hamazon. Todo esto recae también sobre la cuarta bendición, Hatov Beamitiv. Tú u otros, ¿verdad? Si tú u otros están todavía recitando Birkat Hamazon, no se retiran los platos de las Sí, cosas de la obviamente mesa no. porque todavía No debes ayudar. a hacerlo. Es que normalmente cuando tú lo estás haciendo, están haciendo los otros también. Exacto.
No sé, no sé. I made a mistake. No sé, no te perdón.